Saludos, mi nombre es Abad Conde y en esta oportunidad voy a presentarles esta clase donde abordamos el tema de la introducción a los transgénicos. Pues el contenido que presento ahora es una definición, posteriormente vemos algo de la historia, donde entraremos al concepto de fitomejoramiento y la especie Agrobacterium, para entender también un poco el contexto del surgimiento de los transgénicos. Luego entramos a ver el tema de las ventajas y las desventajas y cuál es la relación con la agricultura convencional de los transgénicos. Pasamos luego a la situación en Bolivia y finalmente terminamos con las polémicas actuales en torno a este tema. Para iniciar debemos definir qué es un organismo genéticamente modificado. Para eso vamos a apoyarnos de dos definiciones. La primera, que es del Parlamento Europeo y el Consejo, que menciona que un organismo genéticamente modificado es aquel organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce naturalmente. Se mantienen, en este caso, que la modificación genética debe utilizar al menos las siguientes técnicas, ¿no? La recombinación del ácido nucleico, la incorporación directa de un organismo de material hereditario preparado fuera del organismo, la microinyección o la macroinyección y la microencapsulación y la fusión de células. Eso es lo que establece el Parlamento Europeo para su control y regulación de los organismos genéticamente modificados. Luego tenemos esta otra definición de un autor más actual, del 2008, que menciona que todo organismo genéticamente modificado va a ser aquel al que se le han insertado mediante tecnologías de ADN recombinante uno o varios genes o construcciones recombinantes que en conjunto expresan proteínas de interés biotecnológico o afectan vías metabólicas para dar lugar a características de interés agronómico, alimentario o industrial. Ese es el concepto general que tenemos de un organismo genéticamente modificado y nosotros, más culturalmente, más coloquialmente, los denominamos transgénicos. Para entender un poco la historia, debemos ver que la transgénesis nace recién por el año 1973. Pero ya más antes, incluso desde hace 30.000 años, es que las primeras civilizaciones y las primeras evidencias de selección de especies datan de hace 30.000 años, donde vemos, por ejemplo, la selección artificial y el mejoramiento del lobo, ¿no? Y tenemos por lo menos casi 8.000 años antes de Cristo las evidencias más antiguas de la selección de cultivos. Llega el año 73 y estos dos autores, Boyer y Cohen, diseñan y proponen la ingeniería genética como una manera de poder modificar los genes de seres vivos. No es hasta el año 1982 cuando se aprueba el primer proceso ya industrial de un transgénico para la obtención de la humulina para el uso farmacéutico. En cambio, el año 1992 tenemos al primer transgénico en el ámbito de la agricultura, que era un tomate que aguantaba y resistía más tiempo luego de la poscosecha. Es en el año 1995 que ya se aprueba en Estados Unidos los insecticidas y para la producción de organismos modificados para el cultivo de plantas. En el caso del glifosato podemos entender y ver su antecedente en el año 96, cuando ya se introducen las primeras semillas resistentes a este herbicida, ¿no? El glifosato. Y tenemos otro hito interesante y de mucha igual controversia, que es el año 2000, cuando aparece el arroz de oro, ¿no? El golden rice, que es un transgénico al que se le han modificado algunos genes para que pueda tener en su estructura y su composición más vitamina A que la normal, ¿no? Este es un arroz que se ha propagado y que se lo produce en algunos países asiáticos que tienen dificultades con déficit de vitamina A en niños y en personas adultas, y la propuesta de este arroz ha sido poder paliar eso, ¿no? Actualmente
Ya el uso de transgénicos ha sobrepasado el tema de los cultivos, ha continuado creciendo en el tema de la empresa farmacéutica y ahora incluso se mejoran algunas bacterias para poder hacer descontaminación de suelos e incluso ya hay transgénicos en la producción animal y la industrial. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la lógica de poder mejorar las plantas, no? El camino más antiguo y el que les mostraba anteriormente es el del fitomejoramiento, que es la domesticación de las plantas, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, un ejemplo con Brassica oleracea, que es la mostaza silvestre común, ¿no? Es que es una planta bastante antigua, pero a la cual, mediante procesos de fitomejoramiento, o sea, quiere decir una selección en torno a las cualidades que nos interesan, se ha podido desarrollar toda esta variedad de especies, ¿no? Es toda esta variedad de líneas. Por ejemplo, tenemos los nabos, las coles, las colchinas, el brócoli, el coliflor y el colinabo. Todas descienden de esta mostaza silvestre común, solo que en este caso, por ejemplo, se ha hecho selección de raíces, se le hizo la selección de los brotes o la selección en hojas o en flores o en los botones florales y en los meristemos. Eso quiere decir que desde un inicio nosotros podemos hacer este tipo de fitomejoramiento para obtener alguna cualidad específica de una planta comercial. En el caso del Agrobacterium, es de repente el más antiguo antecedente del proceso de transgénesis. Pueden encontrar también información acerca de Rhizobium radiobacter. Esta bacteria tiene una particularidad, es una arqueobacteria, quiere decir que pertenece a un grupo de bacterias bastante antiguas, ¿no? En este caso, en el suelo, la bacteria va a tener unos sensores de proteína, los cuales van a captar algunos exudados de las plantas, de las raíces, y la bacteria va a activar una porción de su ADN para que se inserte a la planta y que pueda la planta asimilar ese pedazo de ADN. Esta es la estructura natural de una transgénesis. En este caso, el Agrobacterium ha logrado transferir parte de su ADN al ADN de una de las plantas. ¿Y cuál es el resultado? Pues las condiciones para que pueda seguir creciendo Agrobacterium. Y eso se expresa en una llaga que crece en las plantas, ¿no? Esta es una enfermedad, se considera una enfermedad en algunas especies forestales, ¿no? Este principio del de transferir los ADNs a otra especie ha sido el que ha inspirado a los investigadores para poder desarrollar la transgénesis. Visto de otra manera, entonces podemos ver que tenemos una porción de gen que queremos introducir a un cultivo, en este caso, por ejemplo, el maíz. Para eso lo que vamos a emplear son algunas enzimas que van a hacer el corte en este gen y las mismas enzimas nos van a hacer ese cambio. Esta es una de las técnicas que se aplica, ¿no? Entonces el resultado final es que esa porción de gen se ha transferido de una especie o de un individuo a otro, ¿no? Entonces este ya es un maíz, por ejemplo, que ya ha sido alterado y ha sido modificado. ¿Qué tipos de genes son los que usualmente se inyectan en la agricultura o los que se modifican? Tenemos, por ejemplo, plantas que van a liberar algunas sustancias tóxicas para insectos plaga, como el maíz BT, ¿no? Tenemos también resistencia a glifosato, que es un herbicida. Tenemos también la resistencia a sequías, que son algunos maíces y algunas semillas que van a resistir periodos sin lluvia. También tenemos mayores valores nutricionales, como el arroz dorado que les mencionaba, ¿no? O con una mayor duración en post cosecha, como el ejemplo del tomate en la historia que les mostraba hace rato. Entonces, esos son algunos ejemplos de acerca de cuáles son los rasgos que se van adhiriendo a estas semillas modificadas. ¿Cuáles son la comparación entonces entre lo que se hace el fitomejoramiento clásico y lo que se hace en el procedimiento abreviado de precisión que representaría los transgénicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos de repente una variedad élite, la cual la vamos a cruzar con alguna variedad relacionada, pero que tiene algún rasgo que nosotros queremos. El resultado va a ser un primer híbrido y como pueden ver acá en el gráfico, pues no siempre es homogéneo, ¿no? Y hay que hacer bastantes cruzas hasta que podamos tener una variedad deseada
donde hemos logrado introducir a esta variedad de élite algún rasgo específico. Pero no es que hemos obtenido este cruce completamente limpio, ¿no? Porque podemos también seguir arrastrando algún rasgo indeseable, ¿no? Esto es lo que se hace, es la lógica del fitomejoramiento. Pero también existe, por ejemplo, la mutagénesis, donde a través de algún proceso, ya sea radioactivo o alguna exposición a algún químico, hacemos e inducimos la mutación natural de esta especie, ¿no? Pero también los resultados son bastante variables, ¿no? Eso también se hace, ¿no? En el caso de la transgénesis, lo que se ve es, por ejemplo, de incluir un fragmento específico de una porción del ADN y introducirla, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en el caso de tiempo y variabilidad, el fitomejoramiento clásico, pues tiene la desventaja, ¿no? Y la transgénesis, pues tendría en este caso la variedad, una ventaja en cuestión de tiempo y también la variabilidad, ¿no? No tenemos estos rasgos indeseables. En cuanto al costo, pues de repente ahí no hay mucha certeza porque este proceso también es costoso y este otro también es largo y costoso, ¿no? Actualmente son 28 países en el mundo que adoptan esta tecnología, siendo Estados Unidos el más grande. Nuestros vecinos los más representativos son Brasil y Argentina. No es que en todo el mundo se cultivan transgénicos, no, solamente son 28 países. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? En el caso de las ventajas, las personas, los grupos que defienden los transgénicos, pues mencionan una reducción en los costos, mayores rendimientos por hectárea, la dinamización de las economías locales, una mayor inyección de recursos a la economía nacional por el tema de la exportación, ¿no? En este caso también en la parte social se menciona que los transgénicos pues, permiten una mayor posibilidad de desarrollo local, también el ahorro en los agricultores, beneficios indirectos para otros sectores como los servicios y también que son un aporte a la seguridad alimentaria. También se menciona que tendría que utilizarse una menor cantidad de plaguicidas y también disminuir la velocidad del avance de la frontera agrícola, ¿no? Estos son parte de los argumentos que defiende la agroindustria y aquellos grupos que están a favor de los transgénicos. En el caso, por ejemplo, de las desventajas, los grupos ecologistas, los grupos que trabajan derechos de los pueblos indígenas, seguridad alimentaria y tantos otros, pues señalan que existen desventajas en lo económico, en torno a la dependencia a los insumos externos, una dependencia a los precios de la exportación por ser commodities, una mayor desigualdad que se genera, ¿no? Porque son especialmente grupos de agricultores grandes los que están detrás de esta promoción. También tenemos pequeños y medianos productores que se pueden ver afectados por la contaminación de las variedades locales, ¿no? En el caso de la parte social, perdón, vemos por ejemplo daños a la salud de productores y consumidores y el desincentivo a la siembra de otros cultivos. Y en la parte ambiental vemos por ejemplo que se señala los daños a la biodiversidad local, a la deforestación por la ampliación de la frontera agrícola y a la contaminación y degradación del suelo y agua. Son todos estos igual los argumentos con los que se ataca a esta tecnología de la transgénesis de los transgénicos, ¿no? Y por qué también tiene que ser un poco más sistémico nuestro abordaje, ¿no? Porque las semillas transgénicas se relacionan directamente con el monocultivo extensivo, ¿no? Nos imaginamos praderas grandes de soya, de maíz, de algodón, de caña de azúcar, donde se hace doble arado, donde se hace el riego extensivo, ¿no? Y donde también vamos a ver el uso de agroquímicos, ¿no? Como fertilizantes, plaguicidas, y aquí el tan mencionado glifosato, que tiene también otra discusión aparte acerca de los efectos que podría tener sobre la salud y el medio ambiente. Y obviamente todo esto este modelo de agricultura convencional tiene como por objetivo la exportación, ¿no? Y vamos a incluir ahí un poco también de la relación con la ganadería extensiva, ¿no? Porque la ganadería extensiva también es un modelo de agricultura convencional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia el primer antecedente que tenemos es el 2005, cuando el gobierno de ese entonces, el de Evo Morales, aprueba el primer evento de soya. No, perdón, no es Evo Morales, el de Carlos Mesa.
aprueba el primer evento de soya mediante una resolución administrativa del SENASAJ. Es en el año 2011 cuando el anterior gobierno, mediante la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria, establece en uno de sus artículos la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados. Entonces, para muchos de los que son expertos en la parte legal, señalan que este artículo y esta ley es la que ya viabiliza el tema de la producción de transgénicos. El 2015, el gobierno de ese entonces aprueba el etiquetado de los transgénicos, de todos los productos que tienen en su composición transgénico. Todo alimento debería llevar una etiqueta, sin embargo en la práctica no se cumple a cabalidad. Y este último decreto que lo que hace es dar un plazo para que los procesos de aprobación de eventos transgénicos se abrevien, ¿no? Y es el decreto que también está muy en boga ahora, muy en polémica. ¿Por qué también en polémica? Porque para ver, por ejemplo, cuál ha sido el rendimiento de la soya. La soya transgénica, imagínense, desde el 2005, no es que ha sido una producción constante, no es que ha sido unos ingresos igual exponenciales, ¿no? Y de constante crecimiento, no. Este es un gráfico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior donde muestra que el mejor año para la soya transgénica ha sido el 2013, donde el volumen ha visto buenos precios en el mercado internacional, por tanto ha habido un récord en cuanto a producción y en cuanto a valor. Pero no es que es un volumen y un valor de venta constante, no, más bien hemos estado en estos últimos 5 años constante a la baja. Entonces la pregunta ahí surge, ¿no? ¿Cómo, si acá estamos usando transgénicos, qué sucede? ¿Por qué no hay un volumen que se mantiene relativamente estable, ¿no? Y por qué obviamente los precios tampoco. Entonces eso nos da una muestra de que este es un problema mucho más complejo, ¿no? Las semillas de repente pueden ser un aporte, pero no son la solución completa al problema de la agricultura en Bolivia. Y entramos un poco a la polémica, ¿no? Para entender cómo se maneja el tema de los transgénicos, por qué hay rechazo, por qué hay apoyo. En el año 2013, más de 300 expertos de la ENSER, que es la Red Europea de Científicos para Responsabilidad Social y Ambiental, firman un pronunciamiento, ¿no? Donde rechazan un supuesto consenso entre la comunidad científica sobre la seguridad de consumir transgénicos. Pero en su lista obviamente cabe señalar que aparecen expertos en otras ramas, ¿no? Y son muy pocos los que son expertos en tema de agricultura y biotecnología. Otro hito es el año 2016, cuando la Academia Nacional de Ciencias, Medicina e Ingeniería de la NACEM de Estados Unidos, pues libera un reporte donde establece que no encontraron evidencia sustancial ni conclusiva para decir que hay riesgo de consumir transgénicos y también riesgo para daños ambientales. Luego, inmediatamente del pronunciamiento de la NACEM, más de 100 premios Nobel se juntan y se pronuncian a favor de los transgénicos y rechazan la campaña de instituciones como Greenpeace y otros ambientalistas que estaban en contra de los transgénicos, ¿no? Pero lo que llama también la atención es que dentro de esta lista de 100 premios Nobel, pues aparecen expertos en ramas diversas, ¿no? Química, física, literatura, economía, medicina, ¿no? Y son los pocos expertos en agrobiotecnología, ¿no? Y en la última página de esta polémica, quizá la más llamativa, es el año 2017, cuando dos investigadores han retado la imparcialidad de este informe de la NACEM, ¿no? Que se publicó en el 2016, ¿no? Porque encontraron que 20 expertos que firmaban este informe tenían algún tipo de problema con la imparcialidad. Identificaron que 6 de estos 20, de los 20 expertos, recibieron financiamiento de empresas que hacen biotecnología, que hacen transgénicos. Y 5 de esos expertos habían mantenido patentes transgénicas o métodos de transgénesis. Por tanto, la conclusión de estos autores es que había un conflicto de intereses. El informe de la NACEM podría haber estado manipulado por algún tipo de interés, tal vez económico, tal vez político incluso. Entonces ahí queda la polémica.
El resultado es el siguiente, ¿no? Existe una regulación diferente entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos hay un camino un poco más abierto e incluso actualmente tal vez más viabilizado al consumo de transgénicos, ¿no? Es un poco más viable. En cambio, la Unión Europea tiene es una regulación de los productos transgénicos mucho más fuerte. Parte de la polémica es que son 5 empresas las que manejan toda la parte de investigación y desarrollo de estos transgénicos, pero también el tema de agrotóxicos, agroquímicos, ¿no? La investigación privada sobre cultivos recae sobre estas empresas y son empresas bastante grandes, ¿no? El año 2015 la Bayer compró Monsanto por la no muy friolera suma de 63 mil millones de dólares, ¿no? Casi el doble del presupuesto general de Bolivia. Y también la polémica entra en esto, ¿no? Porque hace recuerdo, todo lo que sucede ahora parecería hacernos recuerdo a lo que pasó con los cigarrillos, ¿no? Cuando en los años 50 eh, fueron denunciados las primeras relaciones entre el consumo de cigarrillos y el cáncer de pulmón, ¿no? Estudios científicos que salían, pero ¿qué es lo que hizo las empresas cigarreras? Pues una campaña, una contracampaña, ¿no? Donde se apoyaban de doctores, se apoyaban de sus propios estudios, empresas grandes que también financiaban investigaciones enteras, ¿no? Y donde decían, no, ningún problema con fumar cigarrillos, ¿no? Pero ¿y cuáles eran los extremos de esto, ¿no? De que eh, es una imagen un poco perturbadora, pero vemos que una mujer embarazada está fumando un cigarrillo, ¿no? Es propaganda que se hacía en esos entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos acá que la señora dice que no hay ningún problema en que, y no ve que sea algo conflictivo que su hijo nazca con bajo peso, ¿no? Por el consumo de cigarrillos, ¿no? Ese era el tipo de trabajo que hacían las empresas cigarreras en ese entonces, ¿no? Desmerecer los estudios científicos y crear su propia evidencia. Entonces, la batalla porque ahora tengamos regulación en el consumo de cigarrillo ha sido bastante larga, ¿no? Y es por eso también que muchas de las instituciones que pelean contra los transgénicos dicen que de repente lo que estamos viendo ahora se está repitiendo, ¿no? Las empresas grandes de transgénicos están metiendo presión de todo lado, tienen el poder económico y las influencias, por tanto no hay un consenso científico y de repente en el mediano plazo todavía no lo tengamos. Debe ser el enfoque de la agricultura? Pues actualmente, que puede ser otro tema de desarrollo bastante amplio, es que debemos producir conservando y conservar produciendo. ¿Qué hay que conservar? Los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Eso también es otro tema bastante amplio, pero de momento podemos llegar ahí con el tema de los transgénicos. Muchísimas gracias.